A ver. Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de aritmética del día de hoy, aunque, como creo ya les había dicho la semana pasada, hoy día vamos a hacer un poco de RM. Ya las 2 últimas semanas de cada bimestre vamos a hacer temas de RM, porque es importante que ustedes vayan viendo este tipo de ejercicios, ¿ya? Siempre se encuentran en los exámenes de admisión, en una institución educativa en la que quieres postular de repente, puedes encontrar este tipo de ejercicios, o incluso en entrevistas de trabajo, ¿no? Donde requiere que resuelvas a veces uno que otro problema para ver tu capacidad de resolver algún problema o una situación cotidiana, qué sé yo, ¿no? A ver, vamos a comenzar. Entonces, como parte del tema de razonamiento lógico, tenemos este primer subtema, digámoslo así, el arreglo con cerillos, ¿ya? Los cerillos pueden ser usados para definir formas y figuras que cumplan condiciones geométricas o también, ahí está Sitka entrando a clases, ya como decía, condiciones geométricas o también pueden usarse para representar números o ecuaciones. Si se fijan en este ejemplo, dice, por medio de cerillos se pueden conseguir varios cuadrados, ¿ok? Fíjate que yo estoy utilizando aquí un arreglo con cerillos, que son en total 12 cerillos, de los cuales, si yo los coloco de esa forma, así como está en la pantalla, puedo observar que tengo un cuadrado grande y 4 cuadrados chiquitos. Entonces, con 12 cerillos yo puedo formar esa figura geométrica. Ahora, con los mismos 12 cerillos podría formar diferentes agrupaciones para tener diferentes cantidades de cuadrados. Depende de cuáles yo mueva de posición, ¿ok? O de repente el ejercicio me dice retira algunos palitos y si yo los retiro, entonces voy a encontrar una respuesta, ¿ya? Pero depende del ejercicio. Ahora, siguiente. Dice, por medio de cerillos se puede conseguir una operación matemática, ¿ya? Si observan ahí, tenemos una ecuación que está compuesta por números romanos, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, esto es 12. Una suma, esto es 5 y esto es 6. Entonces, si yo pregunto ahorita, ¿esa ecuación es correcta? ¿Eso es una igualdad? ¿Qué dicen? ¿Es una igualdad? ¿Está correcta esa igualdad? 12 más 5 es igual a 6. ¿Eso estará correcto? No, ¿verdad? No está correcto. Entonces, lo que nos va a pedir los ejercicios es que movamos alguno de los palitos para que la igualdad sea correcta. ¿Ok? Nos va a pedir mover alguno de los palitos para que la igualdad sea correcta. Entonces, en este tipo de ejercicios, el objetivo es desarrollar el poder de reflexión y tu destreza visual, empleando para ello imaginación e ingenio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejercicio. Dice, ¿cuántos palitos, cerillos o fósforos, que es lo mismo, debes de mover como mínimo para que se cumpla la igualdad? Entonces, observa ahí, tienes una ecuación. Entonces, este palito representa el 1, ¿verdad? Este representa el 1. Este representa el 4 y este representa el 1. Entonces, fíjate que dice, 1 más 1 es igual a 4 más 1. Si tienes que mover un palito para que uno o dos palitos como mínimo, dice, ¿cuántos moverías como mínimo para que la igualdad se cumpla? O sea, que de un lado sumado te dé lo mismo que del otro lado sumado, o de un lado restado te dé lo mismo que del otro lado restado y así. No es que tengan que verse iguales, ¿ah? No es que tengan que verse iguales, sino que el resultado de las operaciones tiene que ser equivalente. Entonces, ¿qué palito moverías para que la ecuación sea correcta? Para que 1 más 1 sea lo mismo que 4 más 1. En este caso, la ecuación está mal, porque 1 más 1 es 2 y 4 más 1 es 5. Entonces, yo debo lograr que de los dos lados me den un resultado igual. ¿Ya? A ver, piensen, ¿qué haríamos? Quito dos palitos.
Podría ser, pero quitar o mover. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Se deben de quitar o se deben de mover? Mover. Mover. Entonces, ¿moverías qué palitos? ¿Quieren respuestas? ¿Les explico? ¿Explico? No. ¿Tienes respuestas entonces? Tampoco, dice. Ni una ni la otra, profesor. Ni una ni la otra. Ya, explico. Observen. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo que esa ecuación sea correcta? O sea, que los resultados sean iguales. Lo que puedo hacer es mover este palito, este de aquí, al costado del palito, que está vertical. ¿Ya? Entonces, voy a tener de esta forma. Fíjense que 1 más 1 es igual a 4 menos 2. Y 2 es igual a 2. Entonces, por esa razón, la mínima cantidad de veces que he movido palitos es 1 para que yo obtenga un resultado. Si movía 2, puede ser una respuesta, pero me pide la mínima cantidad. Si movía 3, puedo encontrar una respuesta, pero me piden la mínima cantidad. Por eso, basta con un palito para que la ecuación sea correcta. Solo con 1. Siempre deben de probar primero mover 1 nada más. Si no encuentran una solución moviendo 1, prueben moviendo 2. Y así, ¿ya? Pero difícilmente pasa de 4. A lo mucho se mueve 3, 4, a lo mucho. Pero usualmente los ejercicios están programados para que muevas 1 o 2 palitos. ¿Ya? La mayoría de ejercicios es así. Ya cuando son ecuaciones, con que muevas 1 o 2 palitos puedes encontrar respuesta. Entonces tienes que probar, tienes que ser creativo. ¿Ya? Entonces, solo se debe mover un palito. ¿Hay otra combinación, profesor, con la que yo pueda hallar respuesta para este ejercicio? Claro que sí. Si mueves este mismo palito y lo colocas aquí, vas a tener 1 más 2 es igual a 4 menos 1. 1 más 2 es 3 y 4 menos 1 es 3. Entonces también sale, fíjate, hay 2 tipos de arreglo, pero ambos solo requieren que muevas un palito. Solo requieren que muevas un palito. ¿Ok? Listo. Vamos a ver otro ejercicio. A ver, ¿cuántos cerillos hay que mover como mínimo para que la operación sea correcta? A ver, piensen, observen. ¿Qué palitos moverías de posición para formar nuevos números y que esos números operados te den un resultado equivalente? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? De repente podrías formar dos números que sumen 10. O podrías restar dos números que te den 10. O podrías multiplicar dos números que te den 10. O de repente 10 no sería el número que estás buscando. Podrías buscar 16 tal vez. O de 19. 18 también podrías formar si mueves palitos. Entonces, es cuestión de organizar bien los fosforitos.
A ver qué dicen, qué dicen. Nada, ¿no se les ocurre alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? ¿Explico? ¿Puedo explicar? ¿Cómo que no? Pero si no tienes respuesta y no quieres que explique, ¿cómo vamos a avanzar la clase, Antoinette? Ajá, dice Antoinette. Interesante, interesante. Profe, está difícil, explique de una vez. Ya, explico, ¿ya? Observen bien, observen bien. ¿Qué vamos a hacer? Podemos construir números a partir de los palitos que tenemos aquí. No debemos eliminar ningún palito, solo mover. Entonces, yo voy a mover el palito que está aquí a la parte de arriba, de forma vertical. Entonces, si yo saco el palito que estaba aquí del 6 y lo coloco en esta posición, ¿en qué se convirtió? En 9, ¿cierto? Ahora, voy a colocar el resto, pero voy a quitar el palito del medio, perdón, el palito que está aquí, de este 8, este palito lo voy a quitar y lo voy a colocar en el medio del 0, ¿ya? Lo voy a colocar en el medio del 0, fíjate. De tal manera que este 8 se convirtió en 9. Y si coloco ese palito que le saqué en el medio del 0, se convierte en 18. Entonces, ¿cuánto es 9 más 9? 18. ¿Bacán o no? Bacán, ¿sí o no? Está bonito el ejercicio. Entonces, se deben de mover 2 cerillos, como mínimo, ¿ya? Como mínimo, para encontrar una ecuación. De repente con un cerillo podría haber respuesta, ¿no? Pero no he encontrado respuesta con un cerillo, entonces mínimo serían 2 cerillos, ¿ya? ¿Pudiste haber movido 3 para lograr una igualdad? Sí. 4, tal vez 5, tal vez sí. Pero requiere la mínima cantidad, dice. La mínima cantidad. Entonces, con 2 es suficiente. Con 2 es suficiente. ¿Ok? Vamos con otro ejercicio, a ver. ¿Cuántos palitos debes de mover como mínimo para que el caballito mire al lado opuesto? ¿Qué dicen? ¿Cuántos palitos moverías como mínimo para que el caballo mire al lado opuesto? A ver, piensen. Escuchen lo que dice la pregunta. ¿Cuántos palitos debes de mover como mínimo para que el caballito mire al lado opuesto? 2, profesor. Ok, Leonel dice 2. ¿Alguien más? Con una respuesta igual o parecida, diferente. A ver. Profesor. ¿Cuántos? 1, profesor. 1. César dice 1. ¿Alguien con alguna respuesta igual o diferente? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás? ¿Con quién se quedan? ¿Con Leonel o con César? ¿Con 2 o con 1? ¿Qué dices, Antonet? ¿Un palito o 2 palitos?
2. 2. ¿Qué dice Valerie? ¿Un palito o dos palitos? 2, profesor. 2 palitos, ok. ¿Qué dice Sitka, Fernando? ¿1 o 2 palitos? 2, profesor. 2, dice Sitka. Fernando, ¿cuántos palitos moverías? ¿1 o 2? 2, profe. 2. Ok, muy bien. Entonces explicamos el ejercicio. Entonces, fíjense aquí. Lo que nos pide es que el caballito mire al lado opuesto. Si el caballito está mirando hacia allá, lo único que tiene que hacer el caballito para mirar al lado opuesto es voltear la cabeza. Entonces solamente moverías un palito. Algunos de ustedes han pensado que tendrían que mover todo el caballo con todo y cuello, de esta forma. Pero en realidad no es necesario. ¿Por qué? Porque puedes cumplir lo que te está pidiendo haciendo un solo movimiento. Porque te pide que mire al lado opuesto. No dice voltea la figura, ojo. No dice voltea la figura entera. Dice solamente que mire hacia el otro lado. Entonces, como esto es razonamiento matemático, tenemos que ser ingeniosos. Tenemos que buscarle respuestas de ese tipo a los ejercicios. No siempre la respuesta obvia es la correcta. No siempre la respuesta obvia es la correcta. ¿Ya? Tienen que eliminar todas las posibilidades. ¿Listo? Vamos con otro ejercicio, a ver. Entonces aquí mínimo se debe mover un palito. Muy bien hecho, César. Muy bien hecho. A ver. ¿Cuántos cerillos como mínimo debes mover para obtener un cuadrado? Y aquí la respuesta no es una figura geométrica. O sea, lo que se forma no es una figura geométrica. ¿Cuántos palitos moverías para formar un cuadrado? Si el objetivo no es formar una figura geométrica. A ver, piensen. Piensen, piensen, piensen. Oh, 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 oh. 4. 4 movimientos. O sea que moverías 4 palitos. Pero dice el mínimo de veces. 4 palitos no es la respuesta. ¿Qué harías? ¿Estás pensando en colocar los palitos de esta forma? Pero la respuesta, como les vuelvo a repetir, no es una figura geométrica. Ya, pista, pista, pista. Escuchen bien, ¿ah? ¿En qué otra situación o para qué otra cosa utilizamos la palabra cuadrado en matemáticas? ¿Para qué otra situación o para qué otra cosa utilizamos cuadrado en matemáticas? Ya sabemos que se refiere a una figura geométrica, pero como ya les dije, no es una figura geométrica. ¿Qué dicen? ¿En qué otra situación utilizan la palabra cuadrado cuando trabajamos en matemáticas? En un rombo, profesor. Rombo también es una figura geométrica y no vendría a ser un cuadrado. El rombo es rombo. Entonces, ¿para qué otra cosa utilizamos la palabra cuadrado en matemáticas? Recuerden, chicos, recuerden. ¿En qué otros momentos? Dime, dime. ¿Debemos de mover uno? 1, muy bien. ¿A dónde lo moverías y cuál sería? ¿Cuál de los 4? No te escucho. Ah, no, profe, dos, me equivoqué. ¿Cuáles moverías? Es el que está señalando, profesor. Ya, ¿y qué otro? Y el de abajo. Este. Ajá, ¿Y lo colocarías aquí de esta forma? ¿A eso te refieres? No, profesor. ¿Cómo lo colocarías entonces?
La idea que yo tengo es poner un palito arriba, ¿Con horizontal, vertical? pero ahora que me doy cuenta falta uno. ¿No se formaría el cuadrado que estás buscando? No. No. Ya, la respuesta es un palito, pero ¿por qué? A ver, piensen. ¿En qué otra situación nosotros utilizamos la palabra cuadrado en matemáticas que no es geometría? ¿No se acuerdan? Si lo utilizamos a cada rato. Sobre todo en álgebra. Exponente, profesor. Muy bien, Leonel, como exponente. ¿Se acuerdan que cuando yo hablo de un cuadrado a veces digo, ¿cuánto es 2 al cuadrado? O ¿cuánto es el cuadrado de 3, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué número formarían que es la respuesta de elevar un número al cuadrado? 2, profesor. 2. ¿Puedes formar el número 2 con los 4 palitos? Ya, vuelvo a plantear la pregunta, ¿ya? ¿Qué número formarías que es la respuesta de elevar un número al cuadrado? ¿Qué número se puede formar con esos 4 palitos que es la respuesta de elevar un número al cuadrado? Está fácil, ¿ah? Está fácil. ¿Cuáles son las respuestas o las potencias de un número al cuadrado? A ver. ¿Qué número formarías que se parezca a alguno de esos números que son la respuesta de elevar un número al cuadrado? Míralo bien, míralo bien. ¿Forma de qué tiene? De 4, profesor. Muy bien. Entonces, si yo muevo un solo palito, digamos que este de aquí, si yo muevo este palito y lo coloco verticalmente hacia acá, se forma un 4. Y 4 es el resultado de elevar 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 4 es un cuadrado perfecto, ¿verdad? Cuadrado. Entonces, a eso se refiere el ejercicio. Si tú formas un cuadrado moviendo 2 palitos, geométricamente está bien, pero podrías formar un cuadrado con solamente un palito. Y no se refiere exactamente a una figura geométrica, sino se refiere a lo que representa. ¿Ok? Se refiere a lo que representa. Entonces, ¿qué otros cuadrados puedes encontrar? Podrías encontrar, por ejemplo, el 1. Si tú formas un 1, también sería un cuadrado. O si formas un 9 también es un cuadrado. O si formas 16. Entonces, depende de cuántos fosforitos tengas, podrías armar una de esas posibilidades, ¿no? Si es que viene un ejercicio parecido en algún examen o si viene un ejercicio parecido en la tarea. Entonces, simplemente tienes que mover un cerillo, un palito, un fósforo, ¿ya? Solo uno. No hay necesidad de mover dos. ¿Por qué? Porque nos pide la mínima cantidad de veces en cuestión de movimientos, ¿ya? Siguiente ejercicio. Dice, ¿cuál es el número menor de palitos que se deben mover para que se formen 15 cuadrados? Tengo que formar 15 cuadrados con esos 12 palitos. ¿Qué harían? ¿Cómo formar 15 cuadrados con 12 palitos? Me pide mover la menor cantidad de palitos de las posiciones en las que están para formar 15 cuadrados. ¿Qué dicen? ¿Dónde colocamos los palitos? ¿Cuántos palitos movemos? Recuerden que los cuadrados que tienen que formar no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño. Si colocas ciertos palitos en ciertas posiciones, puedes formar cuadrados más grandes o más chiquitos.
¿Qué dicen? ¿Explicó? ¿Explico o no explico? ¿Qué dicen? ¿Sí? Voy a explicar ya. Me parece que no tienen respuestas. A ver. Lo que vamos a hacer es mover palitos, ¿ya? Porque acá dice mover, mover, no quitar, mover. Entonces, lo que yo voy a hacer, 4 palitos. ¿Cuáles serían esos palitos, Antonio? El de costado, vertical. ¿Ya? ¿Qué otro palito moverías? No, el de arriba, el de arriba horizontal, sí, ese. Este es horizontal, ya. ¿Qué El otro otro no, palito? el otro no. Este no. Ok. Sí, ese no, no. ¿Qué otro palito moverías? También el de abajo, el horizontal. ¿Este o este? Ese. Este. Ok. ¿Qué otro También el moverías? de ahí. Este. ¿Ya? Y acá arriba. ¿Acá? No, no, es ese. No, 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 ese es el horizontal. Este. Sí, ese. Sí. Ya. Entonces tendría 1, 2. Más o menos así se ve tu arreglo. Ya, ¿y dónde colocarías estos palitos que has movido? Porque Ya me dice perdí mueve. aquí. Dice mueve, ¿ah? Dice mover, no dice retirar, dice mover. Entonces acá tenías 1, 1. Más o menos así está tu arreglo ahorita. Pero hasta ahorita no veo cuadrados más que uno, mira acá. Un cuadrado. Ya me perdí. Ya, explico entonces. Fíjense, yo voy a mover 4 palitos, ¿ya? Estos 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar de esta forma los que no he movido, ¿ya? Los que no he movido los voy a colocar ahí. Y luego voy a colocar los 4 palitos en forma de michi, ¿ya? De tal manera que se van a generar 9 cuadraditos chiquitos dentro de uno. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá hay uno grande, ¿verdad? 10. ¿Me faltan cuántos? Ya tengo 10. ¿Me faltan cuántos? 5, ¿verdad? Porque acá me dice 15 cuadrados. Entonces, ¿dónde estarían los otros cuadrados que me faltan? ¿Alguien se da cuenta? ¿No? Ya, observen. Este cuadrado grande sería otro cuadrado, el más grande. Entonces, ese sería el número 11. Y si yo juntara de 4 en 4, por ejemplo, 1, 2, 4 y 5, tendría otro cuadrado, formado por 4 chiquitos. Si yo junto el 2, el 3, el 5 y el 6, tendría otro cuadrado, formado por 4 chiquitos. Si yo junto 4, 5, 7 y 8, formaría otro cuadrado, formado por otro chiquito. Y por último, 5, 6, 8 y 9, que formarían el otro cuadrado. Entonces ahí hay 4, mira. Entonces sería 12, 13, 14, 15 cuadrados. ¿Ya? Entonces, encontré 9 pequeños, 4 medianos y 2 grandes. Si yo sumo todo, serían 15 cuadrados. Entonces se debe mover mínimo 4 palitos. Mínimo. Ya, mínimo. Listo. Último ejercicio, a ver. ¿Cuántos palitos debes cambiar de posición como mínimo para formar triángulos equiláteros? Recuerden que los triángulos equiláteros son los que tienen lados iguales,
Pero aquí no te está diciendo que tienen que ser del mismo tamaño. Podrías encontrar triángulos equiláteros chiquitos y grandes al mismo tiempo, pero tienes que mover los palitos la mínima cantidad de veces. Entonces, piensen, ¿cuáles moverían? ¿Qué dicen? ¿Cuántos moverían? Mira, fíjate, ¿ah? Si yo cuento, acá tengo 1, 2, 3, 4. Este también es equilátero, ¿verdad? Porque tiene 2 palitos por cada lado. Entonces acá hay otro. 5 y de acá arriba 6. Pero me faltan para hacer 8. Entonces tengo que mover los palitos de tal manera que se generen 8 equiláteros en toda la gráfica. ¿Cuáles moverían? Recuerden, equilátero significa que tienen la misma cantidad de lados, pero no significa que entre ellos tengan que tener el mismo tamaño. ¿Ya? Entre los equiláteros no necesariamente deben tener el mismo tamaño. Ya les mostré, hay unos que son de un solo palito por lado y hay otros que tienen 2 palitos por lado, pero necesito 8. Respuestas, Movería 4. 4 palitos. Porque Sí. Antoinette está pensando en esto, ¿verdad? Este y este, ¿cierto? No, A ver, ¿qué palitos moverías entonces? los de primeros de aquí arriba. Estos de acá. Los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos. ¿Cómo? ¿Este? Sí, Ya, ¿y cuál más? ¿Este? sí. Ya. ¿Y dónde los moverías? El de abajo. ¿Cuáles? ¿De abajo igual las mismas posiciones? No, el otro sería del primero, del primero. Ay, ¿cómo explicarlo? Justamente como Esto es. y esto. Sí, los 4 seríos de esos cuadraditos, de esos 2 ¿Este cuadrados, también? de esos 2 triángulos. ¿Este también? Sí. No, ¿Y ese ese? no. Ay, ¿cómo explicarlo? Este, Sí, eso sí. Sí. este y este. No. Solo esos 2. Esos 2. Ya, así no sale, no va a salir. Y ya no me queda tiempo. No, Entonces, ay, ya me les confundí. explico. Miren. Profesor, yo lo sé, profesor. ¿Cuántos? 4, profesor. También 4. No es respuesta. Son 2 nomás, Dos, mira. Mira, observa. Tú lo que la estás de idea que repente... yo tengo es de que los de arriba, ¿Sí? ajá, y ajá. Este y este. Ya. Pero estás formando con 4 movimientos, mira. Y yo solamente con 2 movimientos puedo formar 8. Ahí cuenta, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los grandes, mira. Aquí hay uno de 3 lados. Igual acá. Entonces tengo 6 chiquitos y 2 grandes. De 3 palitos por lado, o sea, los chiquitos, tendría 6, ¿no? Que son los que estoy contando ahí.
son 6. Y de los que tienen 9 palitos, o sea, 3 de un lado, 3 del otro, 3 del otro, son 2 triángulos. Uno de cabeza y uno con la punta hacia arriba, con el vértice hacia arriba. ¿Los ves? ¿Los distingues? Son triángulos equiláteros. Por eso decía equilátero. No significa que sean del mismo tamaño. Significa que tengan los lados del mismo tamaño. Solo los lados. ¿Ya? Entre ellos no tienen que ser del mismo